diciendo que cuando nosotros tenemos en mente, claro, recordando que Jesús viene, tenemos esa esperanza en nosotros, eso nos purifica, hace que seamos puros. ¿Por qué? Cuando uno vive consciente de la existencia de Jesús y de su pronta venida, la perspectiva de la vida cambia totalmente. Y eso nos va purificando. Dios incluso se compromete en la Biblia a que si nosotros tenemos nuestros pensamientos atados a Él, nuestro camino está dirigido en Él, Él purificará nuestro corazón y nuestras vidas. Por eso David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía que si ponía sus caminos al orden de Dios, Dios se encargaría de cambiar su corazón. También puede ocurrir lo contrario, como le sucedió al faraón, que dice que Dios endureció el corazón de Faraón porque Faraón quitó totalmente del cuadro de su vida al Señor. Luego, versículo 4, capítulo 3. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Jesús apareció para quitar nuestros pecados, para hacer la propiciación por nuestros pecados. Todo aquel que permanece en Él, o sea, en Jesús, el que dice que permanece en Jesús, el que se llama a sí mismo cristiano, no peca. Leo nada más. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí está diciendo que el que le ha conocido no peca, y el que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué quiere decir? No necesariamente que somos perfectos, por supuesto que no, sino que se habla de un pecado constante, del que practica el pecado continuamente, periódicamente, y no hay ningún tipo de arrepentimiento. Es esa gente que vive como les da la gana y no están conscientes de lo que Dios quiere. Dicen los salmos y en proverbios que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová, el vivir sabiendo que Dios está viendo nuestras vidas y tenemos por ende que decir, si hacemos algo mal, perdóname, Señor, hice esto, hice el otro mal. Pero cuando vivimos con un corazón tan fuerte y tan duro ante Dios, que nunca le pedimos perdón por nada, es lo que hace que Dios considere como que nosotros vivimos una vida de pecado y apartados de Él. No es el hecho, entonces, de no pecar, sino el hecho de no pedir perdón por nuestros pecados, lo que Dios considera que es vivir sin Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él, como Jesús, es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Practica qué es? Practicar, hacerlo continuamente. Yo practico fútbol, practico un deporte, practico el ejercicio. Es estar haciendo algo repetitivamente. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no hace repetitivamente el pecado, sino que lo comete pero se arrepiente y cambia sus caminos. Porque la simiente de Dios permanece en él. Es decir, si somos nacidos de Dios, si realmente somos cristianos y sus seguidores, hay una simiente dentro de nosotros que nos impide vivir continuamente en el pecado. Sino que cuando pecamos, cuando hacemos algo malo, cuando contestamos mal, inmediatamente el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que no ama a su hermano no es de Dios. Y esto se va a repetir a través de toda la carta. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es decir, desde el principio del cristianismo, desde los rudimentos, desde las bases, desde los fundamentos, Jesús, ¿qué predicaba? Que nos amemos unos a otros. El cristiano no debe ser considerado porque se porta extraño, porque no va a fiestas, porque no toma, porque no, etcétera, etcétera.
tiene que ser considerado y conocido principalmente por el amor a los demás, por el cariño por sus familiares, por el cariño por sus amigos, por el cariño por su familia, por el cariño por su perro, por el cariño por su trabajo. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, ¿verdad? Cuando Caín mata a Abel fue porque Abel hizo una ofrenda que agradó a Dios, entonces a Caín le dio cólera y lo mató. Hermanos míos, no os extrañéis, eso es la historia de Génesis. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Es decir, desde que Jesús dijo, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo, etc. Jesús ya sabía que íbamos a ser odiados en este mundo, porque no nos reímos por lo que se ríe el mundo, porque no hacemos lo mismo, porque no creemos lo mismo, porque no estamos de acuerdo con el estilo de vida que llevan, y como lo denunciamos, entonces se enojan con nosotros. Juan de nuevo repite, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. La forma, dice Juan, de saber que nosotros hemos pasado de muerte a vida, de una vida carnal a una vida espiritual, de vivir sirviendo a Satanás a vivir a Dios, es porque amamos a los hermanos. Esta es la prueba que Juan dice que tenemos que hacer para saber si amamos al Señor y si vivimos conforme a sus caminos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Claro, sí, para saber si amamos al Señor y si vivimos conforme a sus caminos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Claro, si tengo algo contra alguien, si tengo una amargura contra otro cristiano, contra otra persona, si odio a alguien, porque me ofendió o X motivo, no estamos caminando con Dios. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. O sea, Dios considera el aborrecer a alguien, el odiar a alguien, como un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna y permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Jesús puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Así como Jesús se entregó por nosotros, así nosotros tenemos que poner la vida por nuestros hermanos. Más adelante dice, no en esta epístola, que los maridos tienen que amar a sus mujeres y entregarse a ellas como Cristo se entregó y murió por su iglesia. Porque el que tiene bienes de este mundo, bienes materiales, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiéremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. De nuevo, como en Deuteronomios, en esta carta se repite mucho el que guardamos sus mandamientos. Dice una bendición que vamos a tener, dice una condición de gracia delante de Dios que podemos tener, y luego dice, porque guardamos sus mandamientos. O sea, esa condición especial de gracia, esa paz que Dios nos da, esos regalos que Dios nos da, se dan porque guardamos sus mandamientos. Si no guardamos esos mandamientos, no vamos a estar en esa posición de gracia en la que Dios nos quiere tener. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos, de nuevo dice, unos a otros como nos lo ha mandado. Es importante notar que aquí dice que nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Es un mandamiento bíblico, no es cuestión, y por eso se separan muchas parejas y matrimonios, porque creen que el amor es cuestión de lo que brota del corazón. En los noviazgos y los consejeros muchas veces dicen, bueno, siga lo que dice su corazón. Y la Biblia dice, perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. El hombre no es señor de su camino, ni es del hombre el ordenar sus pasos. La Biblia nos enseña que es Dios quien puede ordenar nuestros caminos y que nosotros no podemos juzgar en base a los sentimientos que podamos tener.
incluso en base a nuestro pensamiento. Entonces, que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es un mandamiento de Dios amar. Es un mandamiento, es una orden del cielo que nosotros amemos. No es cuestión de si siento, si no siento, si quiero, si no quiero. Es una orden. Y el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo que entra dentro de nosotros. Cuando aceptamos la muerte de Cristo, la obra de Cristo en la cruz para perdón de nuestros pecados, nos va a enseñar y revelar lo que a Él le agrada. Luego, 1 Juan capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Hay muchas religiones que dicen, por supuesto, que Jesucristo no ha venido en carne. Otras que dicen que, por ejemplo, en este tiempo estaban los gnósticos que decían que Jesús había venido, que el Cristo, es decir, como la parte divina, había venido sobre Jesús cuando fue bautizado por Juan y salió de Jesús el Cristo cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní antes de ser crucificado. Entonces, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros, refiriéndose al Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. O sea, las personas que están enseñando este tipo de herejías, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Pero eso nos pasa a nosotros también. Yo puedo venir y hablar de esto y la gente dice, está loco, ese muchacho no sabe lo que dice. A Pablo le decían lo mismo, y por eso en Romanos 1:16 él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. ¿Por qué decía Pablo que no se avergonzaba del Evangelio? Porque intentaban avergonzarlo. También le decía a Timoteo, no te avergüences de mí y de mis padecimientos.